El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo le preguntó Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería y le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eras joven tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Eso se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo: sígueme. Palabra del Señor. Algunas personas insisten en que esa oportunidad que Jesús le da a Pedro de responder 3 veces que sí lo amaba, era como la ocasión para que él se redimiera de las 3 negaciones previas a la muerte de Jesús, cuando éste estaba siendo juzgado injustamente y condenado posteriormente a muerte. Pero independientemente de que eso sea así o no, vemos allí un diálogo muy interesante entre esos dos, entre un Jesús que ama, y eso lo demuestra con su sacrificio en la cruz, y un Pedro que siguió también a Jesús por amor, pero que, a pesar de su amor por Jesús, sigue siendo pecador, sigue siendo limitado. Hay 4 conceptos de amor en la Sagrada Escritura. 4 conceptos que encontramos allí. El primero es el amor eros, que es el amor pasional que se da generalmente entre un hombre y una mujer. Luego tenemos el amor estergo, que es el amor que se da entre la familia, padres, hijos, padres, hermanos. Tenemos también el amor fileo, que es el amor que se da entre los amigos. Y por último, el amor ágape, que de los 4 es el amor más especial, porque este amor es como Dios nos ama a cada uno de nosotros. Y lo interesante del amor ágape es que es el único que no pide ninguna retribución a cambio. El amor eros, el amor estergo, el amor fileo, sí, esperan retribución. Amo, pero deseo que me amen. Mientras que el amor ágape, el amor de Dios por nosotros, no espera que lo amemos. Es decir, Dios ama porque es su deseo amar, independientemente que nosotros lo amemos o no. Claro, si somos agradecidos con Dios, deberíamos amarlo. Pero por el hecho de que amemos a Dios o no lo amemos, Él nunca dejará de amarnos. Él siempre seguirá siendo fiel a su deseo de amarnos incondicionalmente. ¿Por qué les hago toda esta explicación? Porque en las 2 primeras ocasiones, cuando Jesús le dice a Pedro: ¿me amas?, utiliza la palabra fileo, es decir, me amas como amigo. Y Pedro responde: sí, Señor, te amo. Pero Jesús hace referencia a los corderos y a las ovejas, porque Jesús quiere ir un poco más allá. Y es por eso que al final, en la tercera ocasión, ya Jesús no utiliza la palabra fileo, utiliza la palabra ágape.
Es decir, Pedro, ¿me amas como yo te amo? Y además de eso, ¿me amas a mí y amas también a tus hermanos? Porque cuando se nos habla de amar a Dios, sabemos que es fácil. Pero amar a los demás no siempre resulta ser tan fácil, sobre todo cuando yo soy constantemente rechazado por las demás personas. Y ese es el amor que Dios quiere de nosotros, el amor ágape. El amor que más que ser un sentimiento sea una convicción, sea una decisión, sea un acto de sacrificio, de perseverancia. Pudiera hablar más del tema, pero yo quisiera aprovechar también la ocasión para decir unas palabras muy breves sobre esta fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, de Fátima, que es muy importante, 13 de mayo. Fíjense ustedes, ocurrió, como les decía al inicio de la misa, en el año 1917. El 13 de mayo fue la primera aparición, hubo entonces 5 apariciones sucesivas, en total fueron 6. Una de ellas no pudo ser el día 13 porque ellos estaban presos ese día porque querían que renegaran pues de lo que habían visto y dijeran que era una mentira, y por eso al no poder estar presente el 13 de ese mes que correspondía, pues la Virgen se apareció unos días después. Pero lo interesante es ver cómo ella se aparece a 3 pastorcitos. En ellos hemos reflejado la inocencia de cualquier niño, de cualquier niña, pero hemos reflejado también la humildad, la pobreza, porque eran niños campesinos, eran niños pobres, pero que habían sido educados por sus padres a tener amor por Dios y a tener también temor de Dios. Y temor no es miedo, temor es respeto por Dios. Un respeto especial por Él y por las cosas de Dios. Y vemos entonces que lo que resalta en esos encuentros que la Virgen tuvo con ellos es lo siguiente. Primero, ella les invita a rezar el Santo Rosario. Con insistencia, recen el Santo Rosario. Para muchos de nosotros el rosario hace parte de nuestra vida cotidiana, para otros no. Hay personas que les cuesta mucho rezar el Santo Rosario. Hace tiempo tenía un amigo que solía decir con frecuencia: antes las personas se quedaban dormidas con el rosario en la mano, ahora se quedan dormidas con el celular en la mano. O con el control del televisor también. Pero es cierto, es decir, el rosario es una oración muy especial en la iglesia, que sí es repetitiva, pero que a la vez nos hace crecer en el amor a Dios y en el amor a María. Porque al fin de cuentas, el rosario es la forma por medio de la cual nosotros le damos piropos a la Virgen María, es decir, le decimos cosas bonitas a ella, que bien lo merece. Así que yo creo que es importante esto, que nosotros hagamos, pues, costumbre en nuestra vida el rezo del Santo Rosario. Ojalá fueras diariamente. Yo cuando estaba en una de las parroquias en Nebraska me admiraba mucho ver cómo muchos de los parroquianos infundían en sus hijos, en la familia, el hecho de que cada día rezaban el rosario como familia. Y algunos de ellos decían: padre, cuando los hijos van creciendo se hace un poco más difícil, quieren buscar cualquier excusa para escaparse, pero de todas maneras tratamos de hacerlo y no doblegamos ante sus insistencias, porque es un compromiso, porque familia que reza unida permanece unida. Entonces sería bonito que lo hicieran frecuentemente, pero si por alguna dificultad no se puede, entonces al menos vamos a orar una vez a la semana, ¿por qué no? Que sea una oportunidad para que la oración en familia los haga permanecer unidos a Dios y unidos entre nosotros, entre ustedes. Otra cosa que la Virgen María insiste durante los encuentros es la necesidad de que ellos oren pidiendo a Dios por la conversión de los pecadores. Y no solamente eso, ella les dice: ¿están ustedes dispuestos a sufrir contrariedades, dolores, y ofrecer esto por la conversión de los demás? Y ellos dicen sí.
Y fíjense, es interesante porque en el libro Memorias de Lucía, que es un libro en 2 tomos que escribe Lucía, se relatan varias cosas interesantes. Es como ellos se mortificaban, se colocaban una especie de hilo en la cintura y esto les causaba molestia cuando trabajaban en el campo, pero lo hacían precisamente porque querían mortificarse y querían ofrecer esa incomodidad, ese dolor, pidiendo por la conversión de los pecadores. Y la Virgen María dice, si el mundo se arrepiente y hace penitencia, recibirán bendiciones, pero si no, vendrán pues momentos muy duros para la humanidad. Y mi pregunta sería, ¿le hemos hecho caso a la Madre de Dios? Es decir, el próximo año se cumplen 100 años de la aparición de la Virgen de Fátima. 100. Y realmente esta es una sociedad que ora. Realmente lo es. Yo sé que mucha gente sí lo hace, pero tal vez muchos otros no lo hacemos como deberíamos. Muchas veces queremos arreglar todos nosotros y al final, cuando ya las cosas no se pueden arreglar por nuestra cuenta, entonces es cuando recurrimos al Dios ambulancia. Ya vamos con Dios y le pedimos entonces en oración. Es lo último que hacemos. No estoy diciendo que no es necesario que nosotros pongamos de nuestra parte. Claro que sí, hay cosas que la podemos resolver, pero que también confiemos en el poder de la oración y lo hagamos pues una cosa unida con la otra. Es importante, queridos hermanos y hermanas, pedir por nuestra conversión, pero también por la conversión del mundo. Muchas veces cuando escuchamos noticias tristes, sobre todo de las catástrofes que pasan en el mundo entero, solemos quejarnos y molestarnos, pero poco oramos por esas personas que hacen el mal. Y necesitamos hacerlo para que Dios suscite en ellos conversión, arrepentimiento, para que se salven. Y por último, algo bien interesante, que es lo que le queda grabado a Lucía de una manera especial en su memoria, es una frase que la Virgen María dice: no ofendan más a Dios, que ya está muy ofendido. No ofendan más a Dios, que ya está muy ofendido. Nosotros seguramente hemos sido ofendidos en algún momento de nuestra vida por alguien, tal vez voluntaria o involuntariamente. Y sabemos que la ofensa es algo que duele en lo profundo del corazón. Cuando nos sentimos, pues, ofendidos por alguien, sufrimos, aunque en ocasiones no querramos aparentarlo, pero sufrimos, porque a nadie le gusta el rechazo, la indiferencia, pues a Dios tampoco. Y no es que Dios se moleste con nosotros porque lo ofendamos. Dios se entristece. Y se entristece porque Él sabe que cada ofensa que nosotros hacemos, en vez de acercarnos a Él, nos aleja de Él. Y el alejarnos de Él nos lleva por un camino precisamente que no nos conduce a la salvación, sino a la condenación. Entonces, queridos hermanos y hermanas, ojalá que este día en el cual la Iglesia recuerda el ejemplo de estos pastorcitos, de los cuales ya, pues, 2 son ya beatos, en este caso Francisco y Jacinta, fueron declarados beatos en el año 2000 por el Papa Juan Pablo II. Lucía murió en el año 2005, luego de una larga vida, gracias a Dios. Fue religiosa carmelita, estuvo los últimos años de su vida en un monasterio en Coimbra, en Portugal. Y pues bueno, ya se abrió su causa de beatificación en el año 2008 y seguramente, porque lo era, será declarada beata y santa en el futuro próximo. Pidamos pues la intercesión de estos 2 beatos, pidamos también por la causa de beatificación de Lucía. Para mí esta vocación es muy especial, les comento ya para terminar esta homilía, porque cuando yo estaba en Roma en el año 2000, tuve la oportunidad de ir a Portugal y prestar mis servicios allí en el santuario de Fátima por 15 días, ayudando un poco en la parte del servicio de información que da el santuario. Y fue especial, yo pude conocer ahí a algunos de los familiares de los pastorcitos, pude conocer un poco más de la historia, incluso tuve la oportunidad de ir con unos amigos a este monasterio en Coimbra, donde estaba Sor Lucía.
y pude conocer a la Madre Superiora y me tomé el atrevimiento de pedirle a ella de que le pidiera a Lucía que orara por mí. Y pues bueno, toda esta experiencia que viví allí pues me ha servido muchísimo para pues aprender más a amar a la Virgen y pues para honrar de una manera más plena a esta memoria de estos pastorcitos, quienes sin duda alguna pues nos demuestran que para pues sentir a Dios en el corazón tenemos que amarlo de una manera sencilla. Pidamos pues entonces a Dios todas estas bendiciones que necesitemos para serle fieles y también confiemos siempre en la intercesión de María bajo la advocación de Nuestra Señora de Fátima, ya que ella como Madre nuestra también nos conduce al encuentro con su Hijo.